Bien chicos, bienvenidos. Entonces en este video analizaremos un poco cómo agrupar datos pero ya de manera gráfica. Vamos a empezar con los más sencillos que son el diagrama de barras y el diagrama circulares. Quizás no los más sencillos pero sí los más utilizados. Entonces el diagrama de barras, un diagrama de barras es, en un diagrama de barras cada uno de los valores de la variable se representan en el eje horizontal de una gráfica cartesiana. Luego se dibujan barras o rectángulos cuya altura es proporcional a la frecuencia absoluta, esa frecuencia que hablamos en el video anterior, de cada valor. Esa frecuencia habla de qué tanto se repite. Observen el siguiente ejemplo. En la figura 1 se representan las especies de fauna y flora de dicha región, de una región selvática de Colombia. Y la altura de cada rectángulo es el número de especies que hay en dicha región. Ahora entonces vamos a hablar entonces de esa región selvática, cómo están representados los datos. Observen que tenemos plantas con flores, tenemos alrededor de 22.500, árboles tenemos 11.250, mamíferos tenemos 1.875, aves 6.000, reptiles 1.500, anfibios 900 y mariposas 2.250. Observen que en el eje Y, en el eje vertical, está la frecuencia, o sea, cuántos hay de esa especie, y en el eje vertical simplemente están las características de, digamos, de lo que estamos evaluando, las diferentes, digamos, especies en ese caso. El número de especies en el eje Y y en el eje X, cuáles especies estamos analizando. Miren que la altura tiene que ver con qué tanta cantidad hay. El que más hay es el más alto y el que menos hay pues es el menos alto. Es un diagrama de barras que nos sirve para representar estos datos y es mucho, digamos, más claro. Otro de los muy utilizados también es el diagrama circular. Este diagrama circular se utiliza sobre todo para mirar un dato en comparación con el total de los datos. Se representa con una proporción o un porcentaje de cada uno de los valores de la variable. Entonces, por ejemplo, de la producción total de energía en el mundo, 2/5 partes son producidas por la madera, 4/5 partes por el carbón, un veinteavo por los combustibles nucleares y un veinteavo por el agua, un tercio por el petróleo y un sexto por el gas. Entonces, para representar gráficamente, observen este diagrama circular al lado izquierdo. Para representar gráficamente, para hacerlo, se calcula el sector circular que corresponde a cada dato. Esto es multiplicar cada frecuencia, este número, o sea, qué tanto se repite, la frecuencia relativa, eh, por 360 grados para encontrar el valor del ángulo respectivo. Entonces, por ejemplo, para la madera, que son 2/5 partes, entonces esos 2/5 los multiplicamos por 360 y eso nos dio 48 grados. Eso quiere decir que para la madera tenemos que hacer, digamos, ¿cómo llamar esto? Como es una región del círculo que mida, que ese arco de círculo mida 48 grados. Obviamente ahí tendríamos que tener pues un transportador. Ahora, si queremos entonces también los demás, por ejemplo, digamos para la para el carbón, sería un veinteavo por 360. Por ejemplo, para el petróleo, por ejemplo, tenemos que el petróleo está producido por un sexto. O sea que tendríamos que multiplicar un sexto por 360 grados. Ahora, entonces, tenemos que dos quintos son de la madera. 4/5 sería el carbón. Entonces, por ejemplo, si queremos representar el carbón sería 4/5 por 360 y eso nos da 96 grados. Quiere decir que tendríamos que hacer un, un cono, en este caso pues como un sector circular de 96 grados. Tenemos que ver con el transportador. Observen algo aquí bien importante. Observen que el agua y los combustibles nucleares tienen la misma proporción en el diagrama circular. ¿Qué es lo que efectivamente nos indica el enunciado? Observen que el agua es un tercios y los combustibles nucleares es un veinteavo. Eh, si usted hace, digamos, la simplificación, más o menos le quedaría también el un tercio. Muy bien, entonces, bueno, tenemos entonces, por los combustibles nucleares, un veinteavo. Le damos bien acá el enunciado, dice, de la producción total de energía en el mundo, 2/5 partes son producidas por la madera. Entonces la madera tenemos acá. 4/5 partes por el carbón. Observen que el carbón es aproximadamente el doble de la madera, tal y como lo indica pues el número fraccionario. Por el carbón
2/5 partes por madera, 4/5 por carbón, 1/20 producidas por nucleares, ese es el dato que estaba buscando ahorita, ¿sí? Y miren que el agua, 1/20 de agua también es exactamente igual, o sea que la madera, perdón, los combustibles nucleares y el agua básicamente es la misma proporción. Y así se podría utilizar pues haciendo comparaciones para los demás datos. Ahora un diagrama de puntos son útiles, esos diagramas de puntos son útiles para localizar la frecuencia de los datos y determinar su variabilidad en el tiempo de dispersión. Son bastante sencillos, simplemente es colocar un punto, en el eje X iría pues las frecuencias, el número de personas, y en ese caso en el eje Y iría pues lo que estamos analizando, en este caso los años, por ejemplo. Se presenta el número de visitantes que recibe un parque de atracciones a los 4 domingos del mes de enero. A partir de ella se construye la figura 6,7. Muestra gráficamente que el día con mayor número de visitantes fue el 1 de enero, ese puntico que aparece por acá arriba, ¿sí? Y como menor número de visitantes, pues fue el 15 de enero, que es el punto que aparece más abajo. Entonces, simplemente en el eje Y estaríamos colocando el número de personas que visitó, la frecuencia con que lo están haciendo, y el domingo, pues lo que estamos, sí, digamos, los días de ese domingo, lo que estamos analizando en el eje vertical. Entonces simplemente colocamos un puntico, eso sería el diagrama de puntos. Mientras que el diagrama de líneas son los mismos puntos, pero digamos, esos puntos los unimos a partir de una línea. Entonces un diagrama de líneas es una serie de puntos de datos conectados por medio de segmentos de recta. Este tipo de gráfico es el más utilizado para visualizar el cambio en horario en el tiempo. Por ejemplo, tenemos que la figura 6,8 muestra el comportamiento de la temperatura media mensual de varias ciudades durante el año. Entonces aquí estamos haciendo, en el eje vertical estamos colocando, perdón, en el eje horizontal estamos colocando el año, el número de mes, y en el eje vertical estamos colocando la temperatura cuánto era. Más o menos, mire que las diferentes ciudades, Tokio en azul, Nueva York en naranja, Berlín en verde y Londres en morado, más o menos tiene la misma tendencia. Es como una gráfica, se llama una campana de Gauss, le llaman a eso. Pero mire que básicamente tiene la misma tendencia en los meses de junio y julio. Por el verano, pues la temperatura sube y ya en diciembre la temperatura empieza a bajar drásticamente por los meses pues, de invierno, asimismo pues en enero. Estos diagramas nos sirven para saber entonces qué tipo de tendencia tienen los datos. Simplemente es el mismo diagrama de puntos con rectas unidos entre ellos. Muy bien muchachos, en un próximo video analizaremos entonces un poco de cómo analizamos si nuestros datos que hemos tomado están un poco dispersos o no lo están.